Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:04 de la mañana. Les recuerdo, hoy es 6 de diciembre, 489 años de la fundación de la ciudad de Quito. ¿Cómo llega Quito a conmemorar estos 489 años? Le quiero preguntar a un especialista en la materia, el historiador Juan Pacimiño, que se ha unido con nosotros de manera telemática. Mi doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y los escuchan. Felizmente acá con un frío de 0 grados centígrados. Sí, pues usted está pasando el charco. Acá en cambio, Así resulta. sí, unos calores que ha hecho todos estos días. Ajá, sí. Hoy está un poquito nublado, pero todos estos días ha hecho mucho calor. Oiga, a ver, le quiero plantear lo primero. ¿Sigue esta discusión sobre la verdadera fecha de fundación de Quito? ¿Se sigue discutiendo que no fue el 6 de diciembre de 1534, doctor? ¿O cómo es la cosa? Creo que está esclarecido ya. No es ese el problema. El problema mayor es ahora el surgimiento de la corriente hispanista, sobre la que voy a hablar también. Pero sin duda alguna hubo confusión inicial sobre las actas existentes al respecto de la fundación de Quito. Hay un acta del 15 de agosto de 1534 levantada por el escribano, es decir, algo así como el notario del conquistador Diego de Almagro, que funda la ciudad de Santiago en Quito, la ciudad de Santiago. Una segunda acta, la del 28 de agosto de 1534, cuando se funda la Villa de San Francisco, y la tercera acta, la del 6 de diciembre, que es la de la instalación del Cabildo y cuya organización correspondió a Sebastián de Benalcázar bajo la orden de Diego de Almagro, que había fundado esta villa precisamente el 28 de agosto. En términos históricos oficiales, la ciudad de Quito se funda el 28 de agosto de 1534 por Diego de Almagro, pero es evidente que comienza a funcionar la ciudad como tal el 6 de diciembre, cuando se registran los 204 vecinos y cuando se levantan en una nueva acta la toma de posesión de los 2 alcaldes que se habían nombrado por entonces y comienza la vida activa de la ciudad. Bueno, en eso digo, hay claridad. Lo que más bien se está confrontando ahora es el surgimiento de una corriente hispanista que reivindica la conquista y reivindica a los conquistadores, niega las independencias de América Latina por haber sido un error y considera que las repúblicas son fruto de ese error de las independencias, y que sostiene que los conquistadores tipo Diego de Almagro, tipo Sebastián de Benalcázar, tipo Hernán Cortés en el caso de México, fueron libertadores de estas tierras porque a estos conquistadores se unieron pobladores, como ocurrió en la conquista del Tahuantinsuyo y sin duda en la de Quito. Se unieron pobladores que querían liberarse del dominio en México de los aztecas, en Quito de los incas. Y naturalmente que eso ocurrió, cierto es. Se unieron pobladores de tal manera que a los 200 españoles que venían acompañando a Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar, se unieron miles de indígenas de las comunidades que, por cierto, se querían librar de ese dominio fuertísimo que fue el incario. Pero estos hispanistas lo que dicen es que estos libertadores entonces constituyeron sociedades que no eran colonias, sino provincias de la corona española. Eran provincias en otro territorio de la misma Hispania, de la misma corona ibérica que pasó a dominar el mundo. Bueno, esto es absolutamente inexacto, es errado, porque se olvidan estos hispanistas que estos conquistadores, por más que se les quiera resaltar, fueron realmente unos atroces conquistadores que subordinaron pueblos, que mataron gente, pero por todo lado, que destruyeron las culturas anteriores y sobre esa base construyeron las nuevas sociedades. Quito es efecto de eso. Quito es fruto de la destrucción de la antigua Quito Cara e Inca y al mismo tiempo la fundación de esta ciudad, el nacimiento de una ciudad que finalmente será una ciudad mestiza y que hoy es un orgullo para los ecuatorianos y para los quiteños. Entonces han transcurrido 400 y tantos años, casi 500 años, ya mismo van a ser
y Quito se manifiesta hoy como una ciudad cosmopolita, moderna, como una ciudad en la que ya no están solamente los quiteños, sino mucha gente incluso de otros países, y que con la inauguración del metro, este es un asunto ya muy particular de la ciudad en este momento, con la inauguración del metro ha visto crecer el orgullo por la ciudad, el beneplácito por la alcaldía y por el municipio, una felicidad generalizada y hasta una seguridad común de la gente porque ha tomado la ciudad, se ha tomado las calles, está allí. Entonces, esto refresca la celebración, la conmemoración de una nueva fundación de la ciudad de Quito. Ahora, evidentemente Quito ha logrado a lo largo de su historia, a lo largo de estos 489 años, hitos históricos, a partir justamente de la fundación que usted nos ha aclarado. Son 489 años de fundación de la capital, pero podemos citar el 10 de agosto de 1809, que lo ubica a Quito como luz de América, el primer grito de la independencia. Podríamos hablar de la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822, que se supone sella de forma definitiva la independencia de lo que hoy es el Ecuador, más allá de que algunos, y no sé si es su criterio, sostienen que la última batalla fue la batalla de Ibarra, pero en el caso de Quito refiero justamente a la batalla de Pichincha. Y a lo largo del tiempo, revoluciones, la revolución de las alcabalas, la revolución de las estancos, todo eso forma parte de la historia de la capital, doctor. Pero además, por haber sido, por ejemplo, capital del imperio incásico con la conquista incásica, por haber sido centro de una serie de comunidades integradas antes de los incas, por haber sido capital de la Real Audiencia de Quito durante los 3 siglos coloniales y capital de la República durante estos 2 siglos de vida republicana. Quito es una verdadera antena política del Ecuador. No hay otro lugar que discuta la política como se hace en Quito. No hay familia que deje de discutir la vida política del Ecuador, conozca o no bien del asunto, pero la ciudad de Quito es una de las ciudades más politizadas probablemente en América Latina en cuanto al contenido de lo que es su vida cotidiana, por ser el eje de los poderes reales. Aquí está el Palacio de Carondelet, donde se asienta el Ejecutivo, está el Palacio del Legislativo, la Asamblea Nacional, están la Corte Suprema, la Corte Constitucional, las principales funciones como Fiscalía, Contraloría, Banco Central, etcétera. No es un centralismo como se creía antes, al que había que destronarlo en la historia nacional. Es un centralismo inevitable dentro de la historia del país. Y claro que Quito tiene momentos muy importantes, como este del 10 de agosto de 1809, que es el primer grito de la independencia, del proceso de la independencia, porque el 10 de agosto no es que se luchaba por la independencia directamente, pero que inaugura el proceso de la independencia que culmina el 24 de mayo de 1822, que por cierto es una batalla la más importante, porque después vienen las de Junín y Ayacucho que liberan Perú y Bolivia definitivamente, pero la de Pichincha es una batalla excepcional porque integró a fuerzas latinoamericanas, a lo que hoy llamamos América Latina. Ahí estuvieron chilenos, argentinos, bolivianos, del Perú, incluso venezolanos, colombianos, para poder liberar a esta audiencia y con ello posibilitar la liberación definitiva del sur, es decir, Perú y Bolivia, que también faltaban de liberarse. Así es que Quito tiene en su propia historia motivos de orgullo y de identidad muy sólidos y que recurrentemente los recuerdan los quiteños y sobre todo con motivo de estas fiestas de Quito, que aunque la fecha sea equivocada, en definitiva 6 de diciembre, la fecha de fundación es el 28 de agosto, pero el 6 de diciembre la instalación de su cabildo. Esto está muy claro. El paso de la Real Audiencia de Quito, doctor, que creo que también ese es un tema que hay que mencionar. ¿Me escucha, doctor? Creo que se me quedó congelado. Sí. Ahí sí, ahí está. Hablaba, sí. Sí, ahora sí. Sí, de la Real Audiencia de Quito fue un territorio vinculado inicialmente al Virreinato del Perú en el siglo XVIII, cuando se crea el Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Bueno, se traslada a lo que es Colombia
después retorna al Perú y finalmente queda en el virreinato de Santa Fe de Bogotá. Pues el virreinato de Quito que se libera, en la vida republicana ya no tuvo el territorio al que había esperado, porque al establecerse la audiencia en 1565 se creaba un amplio territorio por el norte hasta Pasto, Popayán, Puga, Panchica, Huachicona, por el sur hasta la ciudad de Los Reyes, cerca de Lima, etcétera, siguiendo el Jugones, la Amazonas, y en el oriente, como decía la cédula de aquella época, todo lo demás que se descubriera. Claro, todo lo demás que se descubriera hasta el límite que fijaba el Tratado de Tordesillas con las posesiones de Portugal en lo que hoy es Brasil. Ese inmenso territorio de la audiencia, claro que se redujo durante la vida republicana, y el último acuerdo que llegamos en Ecuador en el año 1998, con los acuerdos de paz entre Ecuador y Perú, bueno, solucionó incluso el último tema, el del protocolo de Río de Janeiro de 1942, y es evidente que el territorio quedó reducido. Ahora, en este reducido territorio, claro, hemos logrado hacer un desarrollo también con su propia identidad y que hoy debería ser motivo de orgullo, pero no sucede así porque las condiciones políticas del país no dan para eso. Lo de Quito y el metro han permitido observar que hay orgullo, identidad, satisfacción, se resalta a las autoridades cuando la obra pública es eficiente y da beneficio social. Pero a nivel de gobierno eso también se ha visto. Pensemos en el Alfaro. La época alfarista, una época de orgullo, de identidad, de satisfacción, incluso de peso internacional. Bueno, en los últimos 40 años, como yo puse en algún post, en los últimos 40 años, los gobiernos empresariales son los que han destruido esta cohesión social, este tipo de identidad, porque han privilegiado los beneficios privados, las rentabilidades, la flexibilidad laboral, etcétera, las privatizaciones, la evasión tributaria, etcétera, y con ello, claro que restan la identidad nacional sobre el país, a tal punto que enorme cantidad de gente quiere irse. En todo caso, volviendo a lo de Quito, Quito es una ciudad cosmopolita, ha sido antena política del Ecuador y está dando motivo de orgullo en el presente con la inauguración del metro. Y por lo demás, incluso el municipio de Quito, que siempre se ha caracterizado por tener una buena organización, ha sido ejemplo para otras ciudades, ¿no? Y eso también es importante resaltarlo. Yo más bien iba por ese lado, porque yo vivo en Quito desde el año 95, es decir, tengo 28 años viviendo acá en la capital. Esta es mi casa, yo soy chagra, soy ambateño, he vivido en Guayaquil, en Puerto Viejo, ahora en Quito, por eso aborrezco. Todos tenemos defectos, mi querido. Oiga, claro, y por eso aborrezco el regionalismo. Pero me da la impresión, doctor, que el desarrollo de Quito, y hablo desde mi vivencia personal, cuando hace 28 años vine a vivir a Quito. Quito era ejemplo para el país. El desarrollo urbanístico. Ese año, en diciembre del 95, inauguraron el trolebús que terminó convirtiéndose en un atractivo. La solidez de las administraciones municipales, la tranquilidad de la gobernanza en el municipio con la relación con el Consejo Municipal. Pero daría la impresión de que eso se había perdido, doctor. Es decir, Quito como que se relegó, donde no encontramos. Ahora hablamos del metro, pero antes del metro, ¿qué gran obra pública podemos citar? Tal vez el túnel Guayasamín, que lo construyó la administración del Paco Moncayo, o tal vez la reubicación de los comerciantes autónomos que impulsó Roque Sevilla, que terminó concretando Paco Moncayo. Sí. Exacto, pero lo comienza Roque Sevilla y lo termina concretando Paco Moncayo. Pero Quito se quedó a la saga y está en camino de volver a reverdecer ese desarrollo, ¿o cómo le ve usted, doctor? Felizmente está en camino de retomar un modelo de desarrollo que genere bienestar colectivo e identidad local, porque es cierto que a partir de los años, sobre todo 90, Quito, o más lentamente o más aceleradamente, fue perdiendo este tipo de identidad con la ciudad, porque se superpuso el criterio de las élites dominantes de Quito como que esa era la expresión de los valores universales para la ciudad.
Pensemos, por ejemplo, en las fiestas de los toros. Si bien largo tiempo, desde la década de los 60, fueron asumidas como parte de la identidad de Quito, al haberse abolido la fiesta de los toros, los que se autodenominaron quiteños de bien, reclamaban y decían se ha perdido la identidad de nuestra sociedad, etcétera. No, eso es la expresión de una confrontación que también en Quito se ha dado entre una élite que ha mantenido una cultura dominante, una serie de valores tradicionales para decir que esos son los valores de Quito, frente a la insurgencia de clases medias, sectores populares que ven al Quito de otra manera. El sur, por ejemplo, normalmente fue descuidado desde los años 90 en adelante, y mientras el norte ha venido creciendo, e incluso hoy ya ese norte de los años 70, 80, 90, se está desplazando fuera de la ciudad. Primero fueron a Cumbayá, Tumbaco, ahora están trasladándose las élites más ricas, por lo menos hacia Puembo. Entonces, toda esta reconfiguración de Quito hace que la ciudad también se haya vuelto conflictiva, porque se trata de que se reconozca lo popular, lo de las capas medias, que una élite tradicional y dominante, insisto en ello, se resistió a hacerlo. De tal modo que el mejoramiento del transporte, el mejoramiento de la calidad de las vías en la ciudad, la atención a los barrios marginales, la atención a los barrios del sur, bueno, todo ello marca el inicio de una nueva época que ojalá se consolide. Por el momento vivimos esta coyuntura del metro, que es muy significativa, pero esperamos que todo ello se afiance, porque lo contrario es evidente que se pierde la identidad con la ciudad y ya no se constituye en un ejemplo para otras. Recordemos en los años 90, cuando León Febres Cordero pasa a ser alcalde de Guayaquil, pide la asesoría de Quito para poder llevar a Guayaquil adelante después del caos, que ciertamente es así, vivió esa ciudad desde los años 60 con administraciones que lamentablemente habían tumbado la identidad de la ciudad y la posibilidad de que esa ciudad crezca y se fortalezca. No hay duda, pues, que con Febres Cordero, como alcalde, no como presidente, es otra cosa, como alcalde hizo recobrar una identidad muy fuerte para Guayaquil. Bueno, Quito la tuvo por tradición. Y si miramos las grandes obras, incluso grandes obras son de la década de los 70. Y las otras obras vienen más por crecimiento privado, como es en el norte, y mucho descuido con respecto a los bienes y servicios que antes eran muy importantes, como por ejemplo los colegios y escuelas municipales, que siguen siendo importantes, no lo niego. Siempre han sido un referente, ¿no? Siempre ha sido un referente. Oiga, sobre el tema del tránsito, lo que usted dice es cierto, que allá por el año 92, cuando Febres Cordero asume la alcaldía de Guayaquil, pidió asesoría de Quito justamente para tratar de reorganizar el desastre con el cual se encontró la municipalidad de Guayaquil. Pero además, en el tema del tránsito, Quito terminó siendo pionera, por ejemplo, de los corredores longitudinales. Claro. El modelo que se aplicó en Quito se lo aplicó en Guayaquil con la Metrovía, pero antes, vino Antanas Mocus, que fue alcalde de Bogotá, y se llevó asesores. Creo que uno de ellos era César Arias, que fue el artífice del trolebús, y creó los corredores longitudinales en Bogotá. Y ahí tenemos el Transmillennium, por ejemplo, doctor. Así es, ciertamente. Yo he estado en Bogotá igual, y si es que vemos otras ciudades como Cuenca o Loja, igualmente tomaban mucho el modelo de tránsito que hizo Quito, pero después se descuida. Este es el problema. Entonces, a tal punto que las vías longitudinales de la ciudad, que además se prestan para ello, porque es inevitablemente prolongada la estructura de la ciudad, funcionaron hasta los años 90, y después el descuido y el incremento del transporte privado ha mermado la calidad de lo público, y por ello digo, hay que tener esperanzas de que se recupere, porque Quito, con semejante incremento del transporte privado, ya no da más, y mejor que se fortalezca el transporte público. Eso llevará también a una conflictividad, porque sujetar a las compañías privadas de transporte en Quito, como en cualquier otra ciudad, siempre trae conflictos y siempre es fuerte, porque no es una clase muy fácil de convencerle en los planteamientos de beneficio social,
ya que predomina el sentido del negocio privado. Pero esto tendrá que regularse algún momento. En todo caso, qué bueno que Quito haya retomado, a propósito del metro, una especie de modelo de influencia para otras sociedades, para otras ciudades. Y ya veremos cómo pronto aparecerán en otras ciudades también la idea de hacer metros y bueno, pues está bien que se haga eso en la medida en que sea necesario, pero es evidente que Quito al menos lo necesitaba por ser una ciudad de enorme trayectoria y como se ve, ha permitido que los ciudadanos ahorren hasta 2 horas de transporte diario, tanto de ida como de retorno. ¿Cómo no va a estar la gente satisfecha si con ello incluso mejora la calidad de su vida familiar? Un padre de familia, una madre de familia que vienen desde Calderón hasta el centro de Quito, después regresan con 2 horas de ida y 2 de regreso. Bueno, el metro les ha facilitado, al menos desde la parte del Bicentenario, trasladarse mucho más rápido de lo que antes habría pasado. Y así es que todo ello es progreso para la ciudad, todo ello es progreso para el Ecuador. También hemos visto, Fabricio, ¿no es verdad?, que hay algunas personas que se quejan que eso está financiado con impuestos de todos los ecuatorianos. Noticia. Como las obras públicas más grandes, pues el puente de Guayaquil, ¿quién lo hizo? ¿Los guayaquileños? No, eso es fruto de los impuestos de los ecuatorianos. El puerto de Manta, ¿quién lo hizo? Los impuestos de ecuatorianos, pues eso es obvio, se reparte en distintos momentos y de acuerdo con las deficiencias administrativas que han tenido las ciudades, pues se logra proyectar obras o estas no surgen y no se desarrollan. Así es que ese es el ambiente pues, en que nos movemos. Desarrollo, progreso es una parte con obra pública incluida y muy importante frecuentemente porque el sector privado no es capaz de llevar adelante ese tipo de obras públicas y pues con todo ello un beneficio social indudable. Y Quito, al conmemorar su nuevo aniversario de fundación y de estructuración como cabildo, como municipio, bueno, tiene un orgullo de representar un modelo que sirve de base para otras sociedades y que adquiere características populares y sociales muy importantes. Correcto, doctor Juan Pazemiño. Gracias por ilustrarnos, por su criterio. Usted que es un estudioso de la historia de este país, referirnos cómo llega Quito a conmemorar estos 489 años de fundación. Doctor Pazemiño, le envío un abrazo a la distancia. ¿Eh? Muchas gracias y que viva Quito. Que viva Quito, por favor. Que vive y que beba, dicen algunos. Gracias al que viva, doctor. Que viva. Solo que viva. Gracias al doctor Juan Pazemiño. Un fuerte abrazo a la distancia. Historiador que ha conversado con nosotros sobre estos 489 años de fundación de la capital de los ecuatorianos. Una ciudad que yo ratifico, a lo largo de los años se había convertido en ejemplo y realmente en las últimas décadas perdió mucho de ese brillo que le había caracterizado. Ojalá que Quito en el camino pueda recuperar ese sendero, ese derrotero, que pueda salir adelante, que pueda seguir siendo el ejemplo para el resto del país, para los otros 220 cantones de la República. Así que viva Quito, ¿no? Que viva Quito. Hoy, insistirles, hoy es un día normal de trabajo, 6 de diciembre. Hoy no será feriado, el descanso que será exclusivamente local se traslada para el día viernes 8 de diciembre. Así que viva Quito, ¿no? Y aprovechen. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.